Hola, ¿cómo estás? Soy Daniel Roque Vítolo, ya nos conocemos. Soy doctor en Derecho y profesor titular regular ordinario del Departamento de Derecho Económico y Empresarial de la Facultad de Derecho de la UBA. Y estoy dando charlas virtuales en todo el país y recorriendo varias universidades para tratar los temas de mayor actualidad en el campo del derecho comercial. Y hoy quería conversar contigo y recordarte una actividad muy interesante cumplida en la Universidad de Congreso de la provincia de Mendoza, donde me referí a los inconvenientes que el COVID-19 y la situación de pandemia ha causado en las relaciones jurídicas patrimoniales y especialmente en el ámbito de los contratos. Así que quiero invitarte a que compartamos juntos ese tiempo vivido en la provincia de Mendoza, que es la provincia donde yo nací, en la Universidad de Congreso, de la cual yo soy profesor honorario. Te invito a que participes conmigo de esta actividad. Bueno, si les parece, por respeto a los que entraron, vamos a comenzar. Bueno, buenas tardes a todos. En el marco de la actividad de extensión que hace nuestra facultad, hoy tenemos el agrado de tener no a un invitado, sino a un docente de nuestra casa, el doctor Vítolo, a quien no creo que haga falta a ninguno de ustedes hacerles saber sus antecedentes y su currículum. Es nuestro profesor honorario, así que es colega como abogado, es par como muchos de los que están aquí. Así que agradecerle a Daniel hoy la generosidad de darnos esta charla. Estamos aquí presentes desde las 4 sedes, desde Córdoba, desde San Rafael, desde San Martín, desde San Juan y por supuesto desde Mendoza, cumpliendo con esta actividad de extensión y hoy con un tema que creo que a todos los que estamos aquí nos convoca y con mucha ansiedad, con muchas ganas de ver, de escuchar a quien sabe de este tema. La influencia de la pandemia, la influencia de este parate general que hay en nuestro país como consecuencia del coronavirus, cómo influye esto en los contratos, cuál es la imposibilidad de cumplir, la imprevisión, la fuerza mayor, lo imprevisible, cuándo existe el menoscabo del acto jurídico. Seguramente serán todas estas preguntas que hoy nos contestará el doctor Vítolo. Hoy creo que todos estamos inmersos en y quien más o quien menos debe haber tenido la consulta desde un amigo que no puede pagar el alquiler, como decíamos recién, el que no puede o no quiere o se quiere aprovechar y no pagar la hipoteca, las petroleras que no saben dónde poner el petróleo, los clientes de la energía que dicen te contraté energía pero no la voy a consumir, no es justo que la pague. Así que es tan amplio el marco que rodea a esta situación de la pandemia dentro de los contratos, que me parece muy oportuno que un experto en el tema hoy nos enseñe y nos saque las dudas que tenemos. Así que desde mi calidad de decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Congreso, agradecer a nuestro profesor honorario. Lamentamos no poder en esta oportunidad hacerle entrega de las tortitas que corresponden, pero no va a faltar para que te las podamos entregar en mano, Daniel. Así que dejo a Gladys para que te salude y luego te dejo con la audiencia. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias, doctor. En primer lugar, agradecer al doctor Daniel Vítolo,
que aceptó, como siempre, amablemente nuestra invitación, haciendo gala de su actitud de servicio permanente. También agradezco a todos los que están participando por haber respondido a nuestra convocatoria. Esta es la primera de una serie de charlas que la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad de Congreso ha programado y que se llaman el COVID-I, porque esta pandemia, como decía el señor decano, no solamente ha afectado nuestra salud, la economía, sino las relaciones jurídicas todas. En este tiempo que está asignado por la certeza de la incertidumbre, nuestra facultad quiere, con estas charlas, inclinar el fiel de la balanza. La charla más o menos va a durar entre 45 minutos y 1 hora, y después van a tener posibilidades de hacer preguntas que directamente van a estar dirigidas al doctor Vítolo, o sea, no va a haber un intermediario a fin de economizar el tiempo y también para quitar la discrecionalidad de aquel que está leyendo. Las charlas están programadas para junio, julio, agosto, y vamos a culminar, y esto es una primicia, es la primera vez que lo decimos, van a culminar con la realización de las segundas jornadas interdisciplinarias de empresa de familia que vamos a realizar en el mes de septiembre. Van a asistir especialistas en el tema a nivel nacional y de Iberoamérica. Y como se dice, como dice su título, vamos a abordar el tema de las empresas de familia de manera interdisciplinaria. Así que oportunamente les haremos llegar las restantes invitaciones, ya sea para las disertaciones como para las jornadas interdisciplinarias que haremos por este medio. De nuevo, mi agradecimiento al doctor Vítolo y a todos ustedes, y adelante, doctor. Bueno, ¿qué tal? Buenas noches a todas, a todos, a todes, al universo completo que se está reuniendo aquí con la Universidad de Congreso a través de este medio virtual. Bueno, un especial reconocimiento al señor decano, a la generosidad que ha tenido de invitarme y hacerme participar como profesor de la casa. No me considero un invitado, sino que soy de la casa de la Universidad de Congreso, que me ha honrado designándome profesor honorario. Y bueno, también agradecer muy especialmente a la directora del Departamento de Derecho, a la profesora Gladys Marsala, que siempre es tan activa en este campo y que siempre me tiene en consideración cuando la universidad realiza algún evento o tiene que generar alguna actividad académica. La otra cosa que me parece muy importante es destacar la fuerte presencia de la Universidad de Congreso en este ámbito virtual, en esta nueva realidad en la que todos nos vamos moviendo y donde evidentemente la sorpresa o la forma imprevista, súbita, disruptiva con que ingresó el COVID-19 en nuestras vidas, a través de medidas de aislamiento sanitario, preventivo y obligatorio, hizo que todo el régimen de enseñanza se viera comprometido. Y bueno, la Universidad de Congreso demostró una adaptación muy fuerte en sus medios tecnológicos para poder seguir dando la actividad. Y bueno, y esta reunión de extensión es lo suficientemente elocuente del modo en el cual se puede continuar ante ciertas emergencias con una actividad que vamos poco a poco perfeccionando, porque el futuro también va a traer modificaciones en lo que se ha dado en llamar el día después. Es decir, cuando de esta pandemia se salga progresivamente, la enseñanza ya no será la misma, y si bien hay que seguir rescatando la actividad presencial, me da la impresión que estamos caminando hacia
un sistema híbrido donde la virtualidad y la presencialidad se irán combinando de tiempo en tiempo buscando un equilibrio. Hoy me invitaron especialmente a hablar de uno de los temas más complejos que ha generado la pandemia en relaciones jurídicas, que es el tema de los contratos, de estas relaciones jurídicas, de estas vinculaciones voluntarias de las personas las unas con las otras, para crear, para transformar, para modificar o para extinguir relaciones jurídicas, algo que se ve fuertemente afectado por la pandemia y por el cambio de las condiciones sociales y de la vida en común. Como se suele decir, vieron que hay palabras que se van poniendo de moda, ahora el problema es que todo el mundo dice, la pandemia nos interpela. Es decir, todos estamos interpelados por la pandemia en todos los órdenes, en los órdenes personales, familiares, bueno, económicos, sociales, pero también en materia de contratos. Me pareció que para poner un poquito de orden en la charla, porque el tiempo no es mucho y corre más rápido de lo que nosotros pensamos, preparé una pequeña guía de asistencia, así que si me permiten voy a utilizar un mecanismo que tiene este sistema que se denomina compartir pantalla, para que ustedes y yo podamos ir siguiendo la presentación. Todo hace pensar que ustedes están recibiendo la pantalla compartida. Esto es así. Efectivamente, bueno, estamos viéndolo. Bien, entonces avanzamos. La primera cuestión que tenemos que saber es lo siguiente. Primero, esto nos interpela y nos cambia, pero no es la primera pandemia que sufre la humanidad. La humanidad ha sufrido pandemia siempre, es decir, es algo íncito. Fíjense, la plaga de Atenas, 430 a.C., la peste antonina, la peste cipriana de Utopía, Justiniano, la viruela de Japón, la peste negra, con efectos tremendos en aquel tiempo. Es verdad que no había antibióticos, no había investigación para poder luchar y generar vacunas, pero tampoco existía el contacto, la globalización y la forma de circulación de personas, bienes, servicios tras las fronteras y la conectividad enorme que hay. Pero antes de la gripe, porque la gran novedad que trajo el siglo XX y el fin del siglo XIX fue la gripe, porque todas estas son pandemias de las cuales la humanidad, por cierto, ha salido con daños mayores y menores según el caso, pero no estaban vinculados con la gripe, ¿no? Y el fenómeno que se da a fin del siglo XIX y comienzo del siglo XX es la aparición de la gripe como la nueva cara de la pandemia. Es decir, es la gripe la que trae la pandemia. Y la gripe llega en el año 1889 con la gripe rusa, que se extiende por toda Europa, y después la gripe española del 18, la gripe asiática del 57, la gripe de Hong Kong de 1968 y la gripe porcina del año 2009, que según la Organización Mundial de la Salud iba a ser la pandemia más grande y más tremenda que el mundo va a enfrentar. Y finalmente fue un fiasco. Fue una gripe, fue una pandemia, pero no llegó a tener el efecto letal que se pensaba. El nivel de contagio o de efecto fue inferior a 26 personas por cada 100.000, es decir, prácticamente nada. Pero también tuvimos otros casos, el caso del SARS, la gripe aviar y el MERS del 2012, que fueron plagas, pero no llegaron a ser pandemias. Y de estas pandemias siempre hemos salido. Yo quiero traer dentro de toda la crisis y la angustia tan lógica de todos nosotros algo de esperanza, porque resulta que hay periodistas, comunicadores y demás que están tratando de comparar esta situación de la pandemia con una suerte de diluvio universal, de fin del mundo. Y esto no es así. Es decir, aquí estamos frente a una familia de virus que causa enfermedades y que está dentro del movimiento o del grupo que podemos llamar la gripe, y que tiene dos cuestiones fundamentales, que es primero el altísimo grado de contagio por el modo de transmisión y circulación. Fíjense que de China llega a Tierra del Fuego, es decir, a la República Argentina. Fíjense la velocidad con que esto ha viajado. En menos de 30 o 40 días el mundo entero se ha infectado, pero lejos estamos de una cuestión apocalíptica. Si nosotros pensamos que en la República Argentina solamente por año mueren 32.000 personas de gripe y neumonía, cuando enfrentamos 500 muertos o 400 muertos por el coronavirus, que es un drama, evidentemente es un drama,
y hay que cuidarse, estamos muy lejos de otros números que generalmente no nos traen tanta preocupación. ¿Qué me parece a mí? Que hay que terminar con esta historia de que enfrentamos un diluvio universal, que esto no es verdad. Primero, porque hay muchas diferencias entre el diluvio universal y el coronavirus. Es decir, el diluvio fue anunciado a la población, le avisaron con tiempo, aquí nos enteramos de la noche a la mañana. Los que creyeron la advertencia se prepararon para el diluvio. Nosotros no pudimos prepararnos. Y fíjense que las consecuencias fueron y son menos impactantes que las del diluvio. La base del proceso diluvial era salvar a unos pocos, Noé y su familia, que eran los que creyeron, y desaparecieron todos los demás. El mundo se extinguió, el mundo viviente. Acá es al revés. Acá la idea es que se salve la mayoría posible y se va a salvar la gran mayoría de la humanidad y van a pagar el precio con su vida. Muy pocos, a ver, no estoy minimizando, por favor, no estoy teniendo un destrato con las víctimas, pero a nivel estadístico tenemos que mirar que el impacto ha sido mucho menor que otras pandemias. La viruela de Japón solamente eliminó el 30% de la población. El 40% de la población europea desapareció con la gripe española. Aquí estamos hablando de niveles de letalidad del 1% del grupo de los contagiados, que a su vez es inferior al 100% de la población. Durante el diluvio, los embarcados, el señor Noé, su familia y los animales, no sabían qué pasaba afuera. Estaban totalmente aislados. En el coronavirus no es verdad, estamos en contacto. Los aislados y los no aislados, en forma permanente, hay una interacción, intercambio de información, progreso, medidas sanitarias que en el Arca de Noé no existían. En el diluvio universal solo sobrevivieron los embarcados. En el Monte Ararat, un día se abrieron las puertas, apareció la paloma con el olivo y la familia bajó. Una familia y el resto murió. Acá es al revés. Vamos a sobrevivir la mayoría y se está trabajando para que sobreviva la mayoría. El fin del diluvio era incierto. No se sabía cuándo terminaba, era cuestión divina. El día que el Señor decidiera que no llovía más, no llovía más, y no sabemos cuándo era. Hoy sabemos que hay un tiempo. Depende del hombre encontrar la vacuna, buscar la investigación, descubrir el genoma, separar las cepas. En el diluvio no había tiempo. Era una espera solamente en la esperanza de los que creían en la palabra. El resto de la humanidad desapareció y aquí nosotros sabemos que entre 8 meses y un año, en el peor de los casos, va a aparecer una vacuna. ¿Cuál es mi idea? Un mensaje de esperanza. Esto no es el diluvio universal, es una pandemia. El mundo ha tenido muchas pandemias y de esta también vamos a salir. Porque del diluvio no salimos. Solamente salió Noé con su familia. ¿Qué pasa con las obligaciones? El régimen de obligaciones al que nosotros estamos acostumbrados y que está regulado en nuestro código, es claro, es el derecho de que el acreedor le puede exigir al deudor la prestación. Y si no la cumple, bueno, se la exige forzadamente, artículo 724. No hay obligación sin causa, es decir, hay un hecho idóneo que la produce y esto genera esta fuerza vinculante. ¿Y cuál es el objetivo de la obligación? ¿Cuál es el cumplimiento de la obligación? Bueno, el concepto genérico de pago. Es decir, el pago es el cumplimiento de la prestación que constituye el objeto de la obligación. Y esto dice nuestro Código Civil y Comercial de la Nación, y este pago tiene que tener dos cuestiones. El primero, el principio de identidad. Es decir, yo tengo que pagar y tengo que cumplir la obligación tal como fue contraída. Y en el modo, forma y régimen de cumplimiento que yo establecí con mi co-contratante. Y también la tengo que cumplir cuando tiene que ser cumplida. Una temporalidad, por lo cual el deudor no está obligado ni a recibir antes o después la prestación, ni tampoco de recibir cualquier cosa, sino solamente aquello que le es debido. Y esto es lo que le da el funcionamiento a todo el régimen obligacional. Y es lo que permite crear seguridad jurídica, que circulen los bienes y servicios en el mercado y que puedan nacer, circular y efectivizarse los derechos. Parte de las consecuencias de las obligaciones o parte de las causas que generan estas obligaciones son los contratos, que por supuesto bajo el Código Civil y Comercial de la Nación son actos jurídicos, manifiestan un consentimiento, crean, regulan, modifican, transfieren, extinguen relaciones jurídicas, patrimoniales, estos son los contratos. El efecto vinculante, el contrato es obligatorio,
la libertad de las partes para celebrar el contrato y ver cuál es el contenido del mismo, y solamente con limitaciones muy claras que la ley marca, el orden público, la moral, las buenas costumbres y el principio de buena fe. Estos 4 pilares, porque así como lo dice el artículo 961, bueno, deben cumplirse, interpretarse y ejecutarse de buena fe. Y tenemos que entender que obligan no solamente a lo que hemos dicho, a lo que hemos establecido, sino a todas las otras consecuencias que puedan considerarse comprendidas dentro del contrato. Es muy importante esto, y es muy importante en este contexto, donde todo cambia, donde de la noche a la mañana, un día hace 70 días, a las 10 de la noche nos dijeron que esto había cambiado. ¿Qué pasa con el COVID? El COVID trae en materia de obligaciones y contratos una serie de interferencias. Aparecen inconvenientes, aparecen dificultades, hay cambio absoluto de condiciones de cumplimiento. Hay casos en los cuales alguno de los contratantes está sometido a un sacrificio extremo o a una sobreonerosidad. A veces hay imposibilidad de cumplimiento. Quiero cumplir, tengo la vocación, es imposible. Algo me lo impide. Y también puede haber un cambio legal, ¿no es cierto? Tanto de manera temporaria o de manera definitiva. Y es muy difícil regular qué hacer con estos contratos en tiempos de pandemia, porque no hay una regla general. Muchas personas van a tener inconvenientes, otras van a tener dificultades, otros van a ver que su contrato es otro, que cambió totalmente. Otros quieren cumplir, pero no están dispuestos, ni parece justo que tengan que asumir una condición extrema. Otros quieren cumplir, pero no pueden, y otros, bueno, tendrán que evaluar qué es lo que ocurre. Entonces, generar en estas emergencias normas globales o que hagan tabla rasa con una categoría completa de derechos, por ejemplo, la locación, la hipoteca, se hace y tiene razón de ser cuando estos son cuestiones de 10 días, 15 días, 20 días. Pero 2 meses y medio, más la posible continuidad del aislamiento. Hoy escuchaba al ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, está hablando para nosotros en esta jurisdicción en la que estoy yo hoy domiciliado, de que hay que esperar 10 semanas, como 10 semanas más de todas las que tenemos. Bueno, ¿cómo vamos a hacer? Y esto es complicado. Entonces, la otra cosa que ocurre en la pandemia es que viene una proliferación de normas, sanciones, decretos, regulaciones acordadas, normas del Banco Central, disposiciones, comunicaciones, resoluciones de entes públicos, privados. Y hay una innumerable red de normas imposibles de conocer e imposibles de saberlas, todas. Yo imagino a los jueces cuando tienen que aplicar, ¿qué tienen que aplicar? 300 decretos, 1000 resoluciones. ¿Cómo hacen para saber qué es lo que está vigente, lo que no está vigente, qué modificó, qué no modificó? Porque aparte tenemos esta maravillosa forma de legislar que, como entendemos que, o suponemos que todo el mundo sabe todo, remitimos siempre a lo anterior y demás, con lo cual la última norma, para poder entenderla, tengo que revisarme 200 decretos anteriores. Si no, es imposible porque me van remitiendo. Y aparte dice que se deroga todo lo que se oponga a esto, que no sabemos qué es un universo de cosas que es imposible de aprender. Entonces a mí me parece que lo primero que hay que hacer es no dejarse distraer. Y hay que colocarse en estas dificultades en los institutos básicos, los 4 o 5 institutos básicos en materia de obligaciones y de cumplimiento que interfieren en el normal desenvolvimiento de los principios que rigen toda la materia obligacional. Es decir, la fuerza vinculante, la identidad del pago, la temporalidad. Bueno, todas estas cosas hay que manejarlas siempre, siempre también, bajo la mirada y la óptica de la buena fe. Una buena fe probidad, una buena fe de ejecución y de cumplimiento. Entonces yo digo, este es el corazón. Y el corazón del conflicto está dado en que estos institutos que el Código tiene para circunstancias extraordinarias tengan una relación vinculante o causal con el contrato y la situación particular del contratante en la relación jurídica que lo vincula con su co-contratante. Porque acá yo no me puedo subir a la pandemia para decir, bueno, como una pandemia yo no pago nada. Dice, a ver, perdón, ¿y usted qué situación tiene? Dice, yo, bueno, no sé, bueno, acá hay una pandemia. Bueno, está bien, pero ¿y usted qué pasó?
porque está en pandemia, ¿no trabaja? No, no trabajo. Ah, pero cobra. Sí, soy empleado público, cobro el 100% del salario y no voy a trabajar. Bueno, pero estamos en pandemia, yo no puedo pagar. ¿Cómo? A ver, perdón, ¿por qué no puede pagar usted? Acá no hay imposibilidad, no hay onerosidad. Es decir, tenemos que mirar el caso particular, porque no podemos tomar y subirnos a la pandemia para cualquier cuestión. Primer punto que tiene en estos conflictos el código, la imposibilidad de cumplimiento. Es decir, si yo tengo en una relación contractual una imposibilidad sobrevenida, objetiva, absoluta y definitiva de la prestación, producida por caso fortuito o fuerza mayor, bueno, la obligación se extingue sin responsabilidad. Pero, momento, esto tiene que afectar mi relación contractual. No cualquier situación sobrevenida, objetiva y absoluta, si no tiene vinculación con la prestación. Y bueno, el otro tema es que si la imposibilidad sobreviene por causas imputables al deudor, bueno, la obligación modifica su objeto y se convierte en la de pagar una indemnización de los daños causados, artículo 955 del Código. Después también puede haber una imposibilidad temporaria. Es decir, el requisito objetivo es igual. Tenemos que tener una imposibilidad sobrevenida, objetiva, absoluta, pero esta vez es temporaria. Y bueno, salvo que el plazo sea esencial, ahí no tendré yo un motivo para extinguir la obligación sin responsabilidad, sino que tendremos que ver cómo se adapta este régimen de cumplimiento. El caso fortuito y la fuerza mayor, saben ustedes que es una discusión de muchísimos años, teórica, si es lo mismo, no es lo mismo. La doctrina dice que el caso fortuito es lo imprevisible y la fuerza mayor es lo inevitable. Esto lo hemos aprendido los franceses, lo hemos repetido siempre, pero lo cierto es que finalmente, como el caso fortuito y la fuerza mayor son situaciones que requieren los mismos presupuestos y tienen las mismas consecuencias, a los efectos prácticos, esta diferenciación ha perdido un tanto de virtualidad y representan eventos con distinto origen, pero que tienen los mismos efectos. Es decir, acontecimientos, es decir, que sean imprevisibles, que sean también extraordinarios, y acontecimientos que aún siendo previsibles, no son evitables. Y bueno, entonces, y harán imposible el cumplimiento del contrato. Se tienen que dar estas circunstancias y tendremos que ver en qué afecta la pandemia o en qué se relaciona la pandemia y las consecuencias de la pandemia, no solamente el hecho del contagio, no solo el hecho de la volatilidad del virus, sino los sistemas de aislamiento, los sistemas de cierre de frontera, la determinación de suspensión de actividades, el aislamiento preventivo y sanitario, la prohibición de realizar determinados actos o incluso de cumplir determinados contratos, y si estos tienen una relación directa con la situación de contratación en la que yo me encuentro, el contrato podrá ser afectado y la parte afectada podrá hacer uso de esta opción. ¿Cuáles son las consecuencias? Bueno, primero, la imposibilidad de cumplir con la prestación, tiene que haber imposibilidad de cumplir con la prestación. Si yo puedo cumplir con la prestación y la prestación es más onerosa, más gravosa, estamos frente a otra cosa. No estamos hablando de caso fortuito y fuerza mayor, porque esto se relaciona con la imposibilidad. Estaremos hablando de la onerosidad o sobreonerosidad, y ese es otro instituto. Así que la imposibilidad de cumplir tiene que ser sobrevenida, tiene que ser objetiva y tiene que ser absoluta. Y la imposibilidad puede ser material, por el objeto o contenido del contrato. Me dice, bueno, entrégueme un respirador. Señor, me han suspendido la fábrica, no puedo hacerlo, no lo puedo entregar. Legal, impedimento por disposición de la ley, no puedo circular, no puedo abrir, no puedo trabajar. O personal, afectación en el sujeto obligado. Es decir, puedo ser enfermado por coronavirus, me han sometido a un aislamiento obligatorio y preventivo en un centro de salud, yo no puedo concurrir a la prestación principal, ni tampoco puedo poner en marcha los mecanismos necesarios para cumplir con la prestación. De hecho, aún pudiendo cumplir con la prestación, quizás no puedo cumplir con la prestación particular respecto de mi cocontratante, porque yo puedo tener una fábrica de respiradores que están autorizadas a funcionar, pero a la gente que me compró respiradores, e incluso medio anticipo, no le puedo entregar porque el Estado ha dicho que solamente se le entregan al Estado Nacional, que es el que va a redistribuirlos. Entonces yo tengo el respirador, cumplí con la prestación, pero no te la puedo entregar a ti. Tengo imposibilidad de poder hacerlo. La segunda cuestión es la imprevisión. Primero, este tema, bueno, como esto es imprevisible, como esto no pudo preverse, y aún siendo previsto no pudo evitarse, bueno, esto es muy fuerte para mí, yo tengo que tener otras obligaciones, tengo que comer, me tengo que cuidar, yo no voy a pagar
ni voy a cumplir con las prestaciones que tengo que prestar. Esto no es así. Primero, la imprevisión opera solo en los contratos conmutativos de ejecución diferida o permanente, ¿no es cierto? Y la prestación tiene que tornarse excesivamente onerosa. No es que se torne más onerosa, excesivamente onerosa. La sobreonerosidad que exige la ley es algo que realmente conmueva, que impacte, no que sea un poco más. Y se tiene que deber a una alteración extraordinaria, como dice la ley, el artículo 1091, en las circunstancias existentes al tiempo de su celebración. Si yo estoy celebrando un contrato en tiempo de coronavirus, ya sé cuál es el tema del coronavirus. No pueden decir que esto es más complicado por el coronavirus. Es decir, si yo ya con coronavirus, con una apertura restringida de actividades industriales y comerciales, con distanciamiento sanitario preventivo en la obligación, sabiendo que tengo que tener mayor sanidad, equipos especiales, mayores costos y demás, contrato, y calculo mal el precio, bueno, yo no puedo cargarle esto. Ahora, si este era un servicio que yo estaba dando antes, bajo otras condiciones, esto puede darse de esta manera. La sobreveniencia debe derivarse de causas ajenas a las partes y también ajenas al riesgo. Y como saben ustedes, esto puede invocarse como acción o excepción. La imprevisión es perfectamente aplicable en el caso de pandemia, siempre y cuando, vuelvo a repetir, afecte mi contrato. Entonces, ahí podré o bien resolver el contrato, porque esto no hay otra manera de hacerlo, o el ejercicio de las acciones de adecuación, para que se recomponga la equivalencia o la conmutatividad por los, o derivadas, digamos, de los acontecimientos extraordinarios. Entonces, recordemos que esto tampoco cualquier persona puede decir, bueno, hay imprevisión. Momento, es un contrato bilateral, es un contrato conmutativo o aleatorio, es un contrato unilateral que tiene ejecución diferida o continuada. Bueno, tenemos que encuadrar, porque, vuelvo a repetir, esto de la pandemia nos interpela, pero cuidado con aferrarse a la pandemia para cualquier conducta, porque estamos violando el régimen contractual. Después, el tercer eje fuerte es el de la frustración del fin del contrato. Los contratos, y fundamentalmente desde que el Código Civil y Comercial de la Nación tomó una mirada finalista, es decir, que puso el acento en la causa fin, bueno, evidentemente el contrato tiene un fin. El contrato se hace para algo. El contrato no es una cosa caprichosa que las partes diseñan, ¿no es cierto?, y estructuran para ver, bueno, algo, a ver qué sale. No es así, sino que tienen un fin determinado. Si yo alquilo o tomo en locación un salón para celebrar un casamiento, bueno, es porque quiero celebrar una fiesta, no es que voy a ir o no voy, si quiero voy o no voy. Bueno, si se prohíben los casamientos, y salvo que tengan algunos de estos casamientos, digamos, transgresores que se han hecho, que hemos visto en televisión, bueno, en realidad el fin no se puede cumplir, pero tiene que ser algo ajeno a las partes, superar el riesgo asumido, porque yo puedo, qué sé yo, tomo un lugar abierto y bueno, si llueve, y yo sé que la fiesta no va a ser igual, pero una cosa es que yo pueda asumir ese riesgo, que lo conozco, que es la contingencia climática, y otra cosa es que yo no pueda realizar jamás, o por el tiempo útil en el cual estoy a operar, la reunión. Para eso necesitamos que la parte comunique la declaración distintiva, y bueno, si la flotación es temporaria, bueno, hay derecho a reparación solo si el contrato en ese tiempo tenía un tiempo para ser cumplido. Si esto se puede hacer después, si finalmente en una fiesta de casamiento yo tengo el lugar y tampoco me casé, no hay ningún inconveniente en reprogramar el casamiento y la fiesta, quizá con los ajustes que correspondan. Ahora, si ya me casé y ya no estoy para la fiesta y demás, la cuestión es diferente. ¿Cómo se interpreta esto? Porque también la gente se enamora de estas figuras. Yo tenía una querida tía mendocina que había nacido en Italia, porque vivía en Mendoza y siempre decía, ella hablaba le gustaba cocinar, y no era muy buena cocinera, la que era mejor cocinera era mi madre, ella cocinaba bastante mal, pero vivía con nosotros, y cuando yo le decía, tía, esto no camina, me dice, tranquilo, cualquier cosa de esta que sale mal, no hay nada que no arregle la crema de leche. Dice, vos le ponés crema de leche y esto se arregla. Y acá es lo mismo, cualquier cosa que sale mal, yo le quiero meter y utilizar como crema de leche, la frustración del fin del contrato, la teoría de la improvisión, la fuerza mayor, el caso fortuito, y en realidad me olvido
de que todas estas teorías eximentes, circunstancias extraordinarias, tienen que tener, no solo como dice la ley, sino como lo ha interpretado la jurisprudencia, tienen que ser acontecimientos anormales, sobrevinientes, ajenos a la voluntad de las partes, no derivados del riesgo, ¿no es cierto? Y para llegar a la frustración del fin, lo que es cierto es que debe impedir la satisfacción de la finalidad que hubiese integrado la declaración de voluntad, pero o que no la hubiese integrado y que se puede entender tácitamente. Hay una cosa que ha aparecido ahora, vieron ustedes, que vuelven a aparecer de moda, cosas que ya estaban en el mundo de los contratos, pero que nadie utilizaba, o de la gente no hablaba. Hoy todo el mundo ha empezado a hablar de hardship y la cláusula MAC, ¿no es cierto? Que no es más que la teoría de la improvisión prevista. Estas cláusulas hardship de mayor onerosidad del derecho angloamericano, o las famosas cláusulas MAC, Material Adversarial Changes, es decir, los cambios digamos, adversos en cuestiones materiales respecto del contrato, son cláusulas convencionales explícitas que muchas veces tienen las instituciones bancarias o las transacciones entre grandes empresas y contratos internacionales, donde ya prevén, no una pandemia, pero que puede haber acontecimientos extraordinarios y prevén cómo van a funcionar en caso de eventos extraordinarios las cláusulas contractuales. Y allí podemos tener dos tipos de cláusulas. Aquellas que excluyen totalmente y que dicen, bueno, señor, usted va a pagar igual. Y si el dólar se va a 5.000 pesos, paga igual en dólares. Y si el dólar es 10.000, también paga igual. No me importa nada porque usted lo asume, estas cláusulas MAC, ¿no? O hardship. Otras que dicen, no, mire, si hay un infortunio, una adversidad, una injusticia, el contrato se va a adaptar y marcan cómo se adapta. Entonces, cuando nosotros tengamos unas cláusulas de estas en los contratos, seguramente este tema de la pandemia o las generalizaciones adversas que se pueden dar por hechos particulares no impactarán en el contrato y deberemos estar a lo que diga el contrato. Lo que el derecho angloamericano, las cláusulas MAC y el derecho internacional, después vamos a ver una pequeña cosa respecto de esto, no nos dejan de decir es que hay países en donde determinadas normas que rompen e intervienen en los contratos en casos extraordinarios o de emergencia, se declaran de orden público. Y ahí el problema que tenemos es el choque entre esta declaración de orden público y la cláusula hardship o el mecanismo de hardship o las cláusulas MAC que están incorporadas en los contratos, si pueden funcionar o no pueden funcionar. Y ahí va a haber un lío bárbaro porque la mayoría de estas cláusulas están incorporadas a contratos internacionales y no en contratos domésticos. Pero muchos contratos domésticos que tienen finalización de entidades bancarias o entidades financieras, nacionales o internacionales, tienen en las grandes transacciones cláusulas de este tipo. Finalidad y causa fin. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos para qué es el contrato? Ese para qué. ¿Para qué es el contrato? Bueno, el fin inmediato que determinó la voluntad. ¿Para qué hice el contrato? ¿Cuál es el sentido y por qué se frustra ese fin? Y los motivos, por supuesto, los que yo incorporé en el contrato y que son lícitos, marcan claramente cuál es la finalidad de la causa fin. Pero también los no expresados, pero que implícitamente resultan esenciales para ambas partes y que están implícitos o que se sobreentiende que es parte de la finalidad del contrato. Y bueno, solamente se puede resolver totalmente cuando la finalidad frustrada es común a ambas partes, porque si no, no sería la frustración del fin del contrato, sino que serían algunos de los otros institutos de los cuales ya hemos hablado, el caso fortuito, la fuerza mayor, el impedimento o la imprevisión. Después hay dos institutos interesantes en el código que también se pueden relacionar con la pandemia, que es la suspensión de cumplimiento del artículo 1031, que es el primero, y el segundo, la tutela preventiva. Vamos a hablar primero de esta suspensión de cumplimiento, cuando yo digo, bueno, a ver, esta pandemia, ¿el señor me va a entregar o no me va a entregar? Si yo, por ejemplo, voy a comprar por Mercado Libre y me encuentro con una cláusula que dice el proveedor, cuando pueda volver a entregar, le entregará. Yo quiero el débito en mi tarjeta sin saber cuándo me llega. Pero en otra me dice, entreguen al día. Su producto llega entre el 23 y el 27. Hay contrato. El otro digo, no, mire, y se contraté y me dice, entreguen al día. Después me dice, no, no se puede. Está hasta que la otra cumpla o ofrezca cumplir.
Y, por ejemplo, es un supuesto en el cual una de las partes no pueda cumplir por una razón de fuerza mayor, definitiva o transitoria. La tutela preventiva es cuando es al revés, donde aquí no hay un tema de yo cumplo hasta que vos cumplas, sino que hay una amenaza de incumplimiento. Hay una amenaza de daño, dice la ley, el artículo 1032. Si yo veo en mi contrato que hay una amenaza de daño, porque la otra parte ha sufrido un menoscabo significativo en la actitud de cumplir, porque cerró, porque no está operando, porque no puede abrir, porque está dentro de la restricción, porque le tomaron la fábrica y la utilizaron y la reconvirtieron para hacer barbijos entre la urgencia. Bueno, yo digo, bueno, esta persona va a cumplir, yo no voy a dar los adelantos, no voy a dar el acopio, porque no sé si me van a cumplir. O, por ejemplo, porque es un derecho crediticio donde digo, bueno, esta gente realmente ¿es solvente o no? Porque también la pandemia genera una crisis generalizada. Sí, pero algunos más y otros menos. Hay quienes están trabajando a full y hay quienes nunca han ganado tanto dinero como en este tiempo, aunque la gran mayoría esté perdiendo o le esté pasando mal. Pero entonces yo digo, bueno, hay una amenaza de daño porque hay un menoscabo en la solvencia y yo necesito garantías. Y dejo de cumplir porque esto va a cambiar. Y entonces lo puedo ejercer extrajudicialmente o judicialmente. Bueno, y la idea es que la otra parte o me dé seguridad suficiente, ¿no es cierto? O yo llegue al convencimiento de que los bienes responden y que no hay un tema de insolvencia. Así que ya vemos cuáles son los grandes movimientos y los grandes lineamientos, y todos estos son aplicables al régimen contractual derivado de las relaciones obligacionales en este tiempo de pandemia, pero tienen que tener un contacto y una conexión y una relación con el contrato particular y con la prestación que está a cargo. Y ahora me voy a detener unos minutos, voy a tratar de ir lo más rápido posible para no, digamos, detener más tiempo que el que estaba previsto. Algunas cuestiones que generan alguna angustia porque están vinculadas con el diario de vivir y que a mucha gente le da tranquilidad y que finalmente les voy a contar que no estén tan tranquilos porque en realidad son normas que no están muy bien diseñadas. El primer tema es la locación. El problema de la vivienda, el problema es importantísimo, la gente tiene angustia, ¿qué va a pasar conmigo y demás? Bueno, ahí salen las normas generales, que terminan cometiendo, para salvar algunas situaciones muy conflictivas, terminan dando una solución absolutamente injusta respecto de la mayoría de la población. Veamos. Por ejemplo, en materia de locación, ¿qué dijo el gobierno? Miren, vamos a utilizar lo clásico en materia de emergencia. Congelamiento de alquileres, mentira, no hay. Legalización de la mora, sí. Reperfilamiento de las deudas, vieron que ahora se habla de reperfilamiento. Suspensión de intereses, suspensión de desalojo, prórroga de los contratos, normas para fiadores, y por supuesto todo esto es de orden público, y no vale ningún pacto en contrario. Veamos un poquito. Locación, ¿para quién? Bueno, inmuebles destinados a vivienda única, urbano-rural. Si no es una única vivienda, yo no estoy alcanzado por esta emergencia. Habitaciones de vivienda familiar, de pensiones, hoteles, bueno, inmuebles, actividades culturales y comunitarias, pequeñas producciones familiares y pequeñas producciones agropecuarias, que no sabemos qué es pequeño, que es grande, no hay nadie que nos diga qué es esto. Inmuebles alquilados por personas adheridos al régimen de monotributo para prestación de servicios, comercio e industria. Si usted es un abogado, pero por lo que facturó el año pasado entró o tuvo que salir del monotributo, no, su estudio jurídico no está protegido, tampoco si es un contador. Inmuebles alquilados por profesionales autónomos para ejercer su profesión, podría funcionar acá si es autónomo. Si usted está asociado con otra persona, no camina la cuestión, aunque tenga una sociedad de la sección 4 o una sociedad de hecho. E inmuebles alquilados por las micros, pequeñas pymes, las micropymes, que para eso tengo que tener el certificado de micropyme, y también las cooperativas, empresas recuperadas y demás. Cooperativas de trabajo, empresas recuperadas y demás. Estos están. Ahora, ¿quiénes quedan afuera? Quedan afuera muchísimas personas, es decir, todos los que están fuera del régimen, los contratos de arrendamiento de parcelidad rural que no sean pequeños, que no sabemos cuáles son, quedan afuera. Los contratos de locación temporario quedan afuera. Sede de embajada está bien, habitación con muebles para turismo, le guarda cosas. Si yo estoy en la calle, me estoy mudando y tengo una guardería, estoy afuera. O los temas de exposición. Y en forma implícita, todos los inmuebles destinados a vivienda
que no sea única. Y los otros usos que no sea para monotributistas ni para pymes. Estos están incluidos en el régimen. ¿Y cuáles son los beneficios que tienen los inmuebles que están dentro del régimen y los que no lo están? Bueno, la suspensión de desalojos. Por ejemplo, se suspenden los desalojos de inmuebles, de estos inmuebles, no de los que están excluidos. Siempre que la causa sea falta de pago, hasta el 30 de septiembre, se suspenden los plazos de prescripción. Ahora, si la sentencia es por otro motivo, por incumplimiento que no sea falta de pago, sino cambio de destino, bueno, no será. Y la disposición tampoco impide que se demande el desalojo. Lo que no podrá hacer es llevarse a cabo. Lo que no podrá hacer es producirse. Ese desalojo, no va a haber lanzamiento. Bien, ahora, hay mucha gente que no está incluida allí y que tampoco son ricos, o que no pueden pagar porque tienen problemas con las cuentas bancarias, o porque no tienen la tarjeta de coordenadas, o porque los han colocado en una pandemia de una manera abrupta, donde no pudieron munirse los elementos para poder operar por sistemas remotos, o no tienen las tarjetas para sistemas remotos, y esa gente se le puede ir igual. Congelamiento de precios, no es verdad, no se congela nada. Lo único que le dicen es que hasta el 30 de septiembre, usted si tiene una cláusula de ajuste y está dentro de estas situaciones particulares reguladas, usted sigue pagando lo mismo, pero el otro lo sigue debiendo. No es que le congelaron el alquiler, le permiten pagar el alquiler básico y el aumento del canon locativo lo va a tener que pagar después en una refinanciación que les cuento en 2 minutos. Y por supuesto el congelamiento no tiene que ver con las otras cuestiones que usted tiene que pagar, si tiene que pagar expensas, impuestos o gastos comunes en el caso de la propiedad horizontal. Ahora, una cosa interesante, dice, mire, aquellos contratos en los cuales la parte locadora depende de cobrar el alquiler para cubrir necesidades básicas o de su grupo familiar primario y conviviente, bueno, estas personas seguirán recibiendo. Yo digo, pero perdón, está excluida del congelamiento. ¿Quién va a decir esto? ¿Ante quién tengo que probar que vivo de esto? ¿Ante quién tengo que probar que yo estoy recibiendo esto? No tengo nadie. Locador vulnerable. Bueno, voy y digo, señor, soy locador vulnerable, págueme, por favor. No, no le pago. ¿Qué tengo que ir a la justicia? ¿Quién determina esto? ¿Que vamos a hacer una judicialización de todo? Acá hace falta una norma que fije un mecanismo rápido, una autoridad ante la cual yo lo acredito. En todas las leyes de alquileres, aún en las más duras, siempre hubieron excepciones a través de mecanismos que en este caso no se prevén. Es decir, dejar esto en manos de los jueces me parece que es caprichoso. Primero, porque los jueces no van a operar porque la justicia en su gran mayoría está de feria. Sé que hay jueces que se enojan cuando yo digo esto porque algunos trabajan, atienden y demás. Es todo bárbaro, es como esfuerzo individual. Lo cierto es, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha declarado una feria, no sé, in eternum, la provincia de Buenos Aires también y muchísimas provincias argentinas también. Así que esto es una norma realmente utópica. Después, el tema de prórroga de garantías, esto está bien, como se genera también una prórroga de los contratos, si vencen en este tiempo de pandemia, porque nadie puede alquilar, salir a buscarlo y demás, los fiadores, por supuesto, no cesan en sus obligaciones, sino que se prorrogan como cuestión propia de la pandemia. Ahora, ¿qué pasa con la diferencia de precio? Es decir, ¿qué ocurre con la diferencia de precio en la locación? Por ejemplo, bueno, yo digo, a ver, esta mayor o suba del alquiler porque tengo un ajuste en moneda extranjera, o porque tengo un alquiler escalonado, o porque estoy sujeto a algún índice, o lo que fuera, dice, bueno, a partir de octubre, usted entre 3 meses y 6 meses, en cuotas mensuales iguales y consecutivas, usted va a poder refinanciar esto, sin intereses y sin multa. Y yo digo, ¿quién va a decidir esto? El locatario. No menos de 3 y no más de 6. La gente va a elegir 6. Que no tiene que juntarse el locador con el locatario para arreglar esto. Es decir, el propio locatario, los locadores quedan en manos de los locatarios. No hay intereses, no hay multas, no hay intereses moratorios tampoco. Es decir, le damos un changüí de cuando termine esto octubre, ya va a tener la persona como 7 meses, más 3 más 10, o puede llegar incluso a 1 año para refinanciar completamente desde el momento de la mora sin pagar absolutamente nada.
¿no es cierto? Por efecto, acá no hay esfuerzo compartido. ¿Cuál es la mirada que tuvo el legislador? Y aparte esto es nada más que para los inmuebles que están dentro del artículo 9. El resto, no, siguen con su vida normal y no tienen congelamiento ni tienen nada. ¿Cómo se paga entonces? Bueno, entre el 20 de marzo y el 30 de septiembre, yo hago después, reperfilo todo entre 3 y 6 meses. Lo que es mayor costo no tiene nada de recargo. Y lo que es el alquiler, porque esto también me autorizan a que no pague el alquiler, como norma general y de orden público. Y yo pregunto, perdón, la persona que no tiene menoscabo en sus ingresos, la persona que está en el sector público-privado, que sigue cobrando su salario íntegramente, que no ha sido despedido, que no sale a trabajar, ¿por qué no va a pagar el alquiler? Aunque sea una vivienda única, ¿por qué no va a pagar el alquiler? Si su ingreso no ha cambiado y su situación no ha cambiado. Bueno, se sube esta norma y no paga. Y después, cuando refinancia, lo va a hacer para el alquiler no pagado, buenísimo, con intereses compensatorios a la tasa del Banco Nación para plazo fijo, que es una tasa pasiva, muy inferior a la inflación, sin intereses punitorios, moratorios, ni ninguna otra penalidad. Parecería que la norma no es de lo mejor. Otra cuestión, los créditos hipotecarios. También hay gente angustiada, dice, bueno, ¿qué pasa con mis créditos hipotecarios? Tengo una hipoteca, no puedo pagar. Y bueno, y esto depende. Si yo tengo un crédito hipotecario o prendario bajo el régimen UVA, bueno, se congela la cuota para vivienda única, que esté ocupada por el deudor, sucesores y demás, con un sistema muy similar al de las locaciones. Se suspenden las ejecuciones, se suspenden los lanzamientos, se suspenden los plazos de prescripción y de caducidad, se prorrogan las inscripciones registrales y vuelvo a repetir. ¿Por qué esto es para todos? Debería ser para aquel que ve menoscabados sus ingresos, para el que no puede pagar. ¿Por qué todos los que estén en la categoría se suben aunque no tengan esto? ¿Y por qué el que tiene un crédito hipotecario particular, que no sea UVA? ¿Por qué está en una situación distinta si también está en un caso de una vivienda única y en la misma situación? Es decir, ¿por qué vamos a beneficiar a gente que no tiene que ser beneficiada cuando tenemos que proteger realmente al que tiene la crisis? Entonces, esto es un tema bastante complejo. Y lo de tarjeta de crédito es también un tema para ver, porque hay un sistema de refinanciación automática de un plazo con un año de plazo, 3 meses de gracia, 9 cuotas mensuales e intereses del 43%, dicen que cuando lo va a ver en la realidad es del 73%. Es decir, se permite una refinanciación extraordinaria del régimen de tarjeta de crédito, pero lo cierto es que la tasa de interés es muy alta. Es decir, el costo financiero total real supera el 70%. ¿Qué tengo que decir con esto? Que son normas muy específicas, pero que generalizan y a veces nos sacan del foco que el eje fundamental del problema que trae la pandemia son los institutos generales. Es decir, si yo tengo un crédito que no suba, si yo tengo una vivienda que dice, bueno, está perdido. No, no estoy perdido. Todavía tengo el caso fortuito, todavía tengo la fuerza mayor, todavía tengo la suspensión de cumplimiento, todavía tengo la imprevisión, todavía tengo, si se diera el caso, la frustración de fin de contrato. El no estar en estas normas especiales, no me dejan afuera. No es que, bueno, yo igual tengo que pagar el congelamiento. Lo que pasa es que al dictar normas de esta manera, donde no hay una equidad ni una razonabilidad, porque esto no es una emergencia general crediticia. A ver, la hay, pero el problema está dado por el aislamiento, la pandemia y las situaciones particulares que generan. Hay personas que están aisladas, pero no está afectada su capacidad económica, y hay personas que sí. Entonces el cumplimiento, o hay personas que tienen permiso para circular, y hay quienes no, y hay quienes participan de una actividad esencial y quienes no. Entonces no podemos juzgar con la misma vara a todos, sino que los institutos se tienen que aplicar en cada caso particular. Y estas normas que dan una cierta tranquilidad con alguna injusticia, como hemos dicho, porque está esta mirada que, bueno, si usted es un poquito más que un monotributista rico, y si un monotributista no es rico, bueno, ya lo hemos visto a veces. Yo no voy a hacer consideraciones políticas porque no corresponde, pero también vimos que
no sé, si el jubilado gana 19.000 pesos es pobre, si gana 21.000 es rico. Estos criterios es muy difícil manejarse así con estos criterios. Y me parece que estas normas de emergencia se han dictado un poquito rápido y está bien pensando en el primer momento, pero ya llevamos 70 días y estamos llegando hasta septiembre-octubre con normas que no tienen una gran equidad. El corazón está en lo general. ¿Qué pasa en el ámbito internacional? Porque a veces la gente me dice, Vítor, qué lindo, usted siempre habla acá de Buenos Aires, la Argentina, de las provincias, los problemas nuestros, pero va a ver que en el mundo es distinto. No, mire, el mundo no es distinto. En el ámbito internacional también se entienden estas cosas. Nosotros, la Convención de Naciones Unidas del Contrato de Compraventa Internacional de Mercaderías, que es la de Viena, en el artículo 79, claramente habla del impedimento, y el impedimento de cumplimiento ajeno a la voluntad, ¿no es cierto?, y que no se pudo ver al momento de contratar, está previsto como un modo de exoneración de responsabilidad. Esto está en la Convención de Naciones Unidas de Contrato de Compraventa Internacional de Mercaderías del 11 de abril de 1980, la llamada Convención de Viena. Y también en el Consejo Consultivo, al hablar sobre exoneración, ya en el año 2007, estamos hablando de hace 13 años, claramente admitió que en el ámbito internacional pueden funcionar las cláusulas estas de hardship como impedimento de cumplimiento, y que esta mayor onerosidad en el ámbito internacional también pega y funciona como invocación posible. Y como si esto fuera poco, tenemos los famosos principios de UNIDROIT, de uniforme de los contratos, que habla de la imprevisión a nivel internacional y lo llama excesiva onerosidad, hardship. Es decir, el equilibrio es alterado de un modo fundamental, porque o bien porque el costo de la prestación a cargo de una parte se incrementa, o porque el valor de lo que recibe la otra se disminuye. Y bueno, y se marcan las situaciones en las cuales esto tiene que funcionar. En síntesis, dirán ustedes, y que termine Víctor lo que ya se hace tarde y todo el mundo tiene hambre. Bueno, el régimen de los contratos y el COVID, la afectación generada por la pandemia, es aplicable a las normas generales, o hay que recurrir a las normas generales porque son las normas generales en materia de contratos y de obligaciones que tiene el Código Civil y Comercial de la Nación, más las que pudieran tener las leyes especiales respecto de contratos particulares, que están legislados por leyes especiales, como la transferencia de fondos de comercio, por ejemplo, ¿no es cierto?, como el contrato de seguro, que tiene una ley especial, son aplicables a todos los casos que se correspondan. Y son invocables aún por aquellas personas que estén fuera del régimen especial. Los locatarios, los locadores que no estén comprendidos en el régimen especial de excepción de la emergencia, pueden recurrir a las normas generales del Código para buscar solución a sus problemas, donde a lo mejor consiguen lo mismo que tiene la ley especial. No es porque al sacarme de la ley especial me dejan sin protección. Y después, las normas particulares, bueno, van a ser aplicables a los supuestos comprendidos en ellas, justificados o no, algunos justificados, otros no, pero bueno, las normas están y han sido declaradas de orden público, y lo que sí es, no se puede escapar de la norma especial si no estoy en el régimen general. Si yo estoy en la norma especial y soy un locador y el locatario me deja de pagar y demás, yo digo, bueno, imposibilidad de cumplimiento, no, tengo una norma especial que me desplaza. Yo no puedo escapar a la norma especial. Es decir, la idea es que tratemos de interpretar esto y verlo y llamar un poquito de reflexión a las autoridades y al Congreso de la Nación, que hace falta una ley de emergencia un poquito más amplia, más cuidada, que tenga una mirada más realista y que no lleve esto a un aumento de la litigiosidad. Si tenemos el servicio de justicia semi-paralizado a nivel nacional y se van acumulando conflictos, el momento que se abra o que se vuelva a una cierta nueva normalidad, no quiero discutir esto de si va a haber normalidad o no, pero llamémoslo nueva normalidad, la apertura, si esto va a ser una apertura con un desborde y una inundación de concursos, de quiebras, de litigios, me parece que este no es el camino, porque no solamente los tribunales van a ser desbordados, sino que la litigiosidad también va a llevar un enorme costo de transacción
y no va a solucionar ninguno de los problemas que tenemos. Pero finalmente, si esto es así, si esto ocurre y pasa lo que tiene que pasar y no nos hacen caso a los que tratamos de buscar salidas un poco más razonables, siempre nos quedarán nuestros tan criticados jueces, pero también amados jueces, porque muchos de ellos realmente cumplen funciones maravillosas, tienen en sus manos el artículo 3 del Código Civil y Comercial de la Nación, para poder dictar sentencias que sean razonablemente fundadas y que traten de dar satisfacción a aquellos que se encuentran en una situación de conflicto. Y no siendo para más, les agradezco mucho que me hayan invitado y que haya podido compartir con ustedes este tiempo. Lo que voy a hacer ahora es, si me dejan, dejar de compartir la pantalla en un comando que tengo por aquí para poder estar más cerca de ustedes y, bueno, invitarlos a que a través del chat, a que, bueno, 53 mensajes tengo, vamos a ver qué podemos contestar. Bueno, por ahora venimos bien porque dicen muchas gracias, excelente, miren qué lindo. ¿Podremos ver esto después? ¿Se subirá la grabación? Imagino que sí, pero no estoy viendo va a estar por subido. ahora, no estoy viendo, habrá material para compartir, por ejemplo, las filminas. Todos saben que mis filminas son públicas. Lo que no encuentren aquí, la encuentran en mi canal de YouTube. Es decir, yo no creo este tema de la gente que se guarda, la filmina es mía, el apunte es mío. Lo importante son las ideas. ¿Quién las dice? Es anecdótico. La gente pasa. Lo importante, la idea sirvió, es útil para ustedes, úsenla. El material es bueno, es bueno. Lo quieren copiar, sacarle el nombre mío, poner el de ustedes y dar una clase, me parece maravilloso. Si la idea es que esto sea un tema de transmisión, ¿qué es esto? Los derechos de propiedad sobre el pensamiento. Bueno, a ver, excelente, excelente. Bueno, buenísimo. O no entendieron nada o soy un genio, pero, bueno, perdón. Acá dice Facundo, dicen algunos deals de merger and acquisitions en Estados Unidos, digamos en las compras y fusiones y adquisiciones, están recurriendo a la aplicación de las cláusulas MAE o MAC. Sí, son cláusulas en estos donde hay una institución financiera y hay una transacción de cierta envergadura, la cláusula MAC siempre está. Bien. Tenés que poner audio, no, eso se ve que es para alguien que no tiene el audio. Bueno, a ver qué otra inquietud tenemos de todos acá. No, conseguí que me dieran. No. Bueno, buenas tardes para todos, los quiero mucho. Bien, extraordinario. Bueno, no hay mucha duda, lo cual me preocupa bastante. Tendré que revisar mi manera de dar las charlas. Abajo, Daniel, tenés algunas preguntas. Acá tengo una consulta en caso de convenio de desalojo, de la cual el locatario no se retiró. No, perdón. Solamente me olvidé decirlo, es por falta de pago. En los lanzamientos que están suspendidos es por la causal de falta de pago, no si no es por otra causal. Si hay convenio de desalojo, se puede desalojar. Lo que ocurre es que no va a poder desalojar. ¿Por qué? Porque ahí va a entrar la cláusula general que va a decir, mire, yo no puedo desalojar porque no puedo ir a ningún otro lado. Primero porque están prohibidas las mudanzas, no sé en Mendoza. Acá la gente no se puede mudar. Ahora, en las últimas 2 semanas, permitieron que sábados y domingos se hicieran las mudanzas con una serie de cuidados y avisando con tiempo y demás, pero ahora, después que explotó, según dicen, ¿no?, que aumentó el contagio, se suspendieron las mudanzas. Procede el desalojo, estamos en Feria Judicial en La Rioja. Siga disfrutando, nosotros también estamos en Feria Judicial en Buenos Aires, y ahora hay un amparo, se presentó un amparo acá de abogados para que les permitan ir a los estudios jurídicos, se lo han rechazado. Así que no nos dejan ni siquiera ir al estudio jurídico a buscar los papeles o las carpetas para seguir trabajando a remoto. ¿Qué más? Hay una pregunta, ¿cómo ves el rol del juez post pandemia? Creo que con... Y a mí no me gustaría ser juez post pandemia, porque nos guste o no nos guste, van a venir con un camión, van a poner el hidráulico, ¿no es cierto? Y usted, no sé, haga una zanja, van a entrar a caer conflictos de todo tipo y una enorme litigiosidad porque aparte no se dan las soluciones. Fíjense, ahora hay unos proyectos en el Congreso, porque esto va a generar crisis económica fuerte, ya la está generando, cesación de pagos y demás. Señores, si quieren hacer
llevar a la gente al concurso, aunque lo hagan abreviado, aunque... es una locura. ¿Qué quieren llevar? 65.000 empresas pequeñas y medianas a un concurso preventivo, a una quiebra. ¿Qué juzgado la va a absorber? ¿Qué solución van a tener si no tienen plata para continuar? Es una locura, que hay que buscar soluciones mucho más audaces. Hay que, bueno, yo tengo una, creo que me invitaron, no sé qué día va a ser, pero me dijo la doctora Marsala que ha hablado con el decano, me iban a invitar a una charla sobre crisis. Yo tengo una propuesta que es hacer una especie de gran bono de pagadiós hacia el pasado, es decir, donde entre toda la deuda pasada, no se paga nada hasta el día, y se hace una bolsa con un bono que se reperfila y los fondos nuevos son para volver a producir. Es decir, y lo otro será un tema 4, 5, 6 años que veremos y que puede funcionar quizás como una suerte de cuasimoneda alternativa ese bono para, porque primero, si yo embolso toda la deuda en un solo bono, hay un gran neteo, porque yo debo, pero también me deben. Entonces, ya eliminamos parte de la deuda con el neteo del bono. Y ese bono puede tener garantía de reservas del Banco Central, que alcanzan. Bueno, no les voy a adelantar. Esa es una charla que me dijeron que me iban a invitar a dar, y si me invitan la voy a Sí, el ir a 10 dar. de junio. El 10 de junio, impresionante. Ahí no se lo pierdan, les voy a dar cómo se arregla este lío. Pero no me van a hacer caso, así que no se preocupen. Pero lo veo complicado al juez, lo veo complicado al juez. Esto va a aumentar muchísimo la litigiosidad y si no se dicta una ley razonable, práctica, anclada en la realidad, porque, a ver, dictar leyes o cuestiones que reformar la ley de quiebras, acortando los plazos, diciendo que el síndico va a poder emitir el informe individual, digamos, en forma virtual, y lo emite igual, pero eso no va a cambiar. Si lo que tenemos que evitar es que haya concursos y que haya quiebras. Y si hay las quiebras, y con lo que ya hay en trámite, no hay que hacer nada, correr un poquito los plazos, readecuar y que siga. Y ya veremos, pero no traer nuevos aluviones. ¿Tenemos algo más? Daniel, has tenido conocimiento, estás al tanto de un proyecto de ley que estaría circulando por diputados referente a la reforma de la ley de concursos. Hay varios. Hay uno que está circulando y hay 3 o 4 más. A mí me parece que no caminan porque es más de lo mismo. Esto no se arregla con la ley de quiebra. La ley de quiebra no sirve para sistemas de emergencia. La Segunda Guerra Mundial la gente no planteaba el cambiar la ley de quiebras. ¿No es cierto? Es decir, qué sé yo, los chinos no están cambiando la ley de quiebras. Y aparte, tomar que esto lo voy a decir el 10 de junio, se los adelanto, tomar los modelos del derecho comparado, la ley española de reestructuración, la norma francesa, la nueva ley los dictámenes, el dictado de normas especiales en Alemania, no tienen nada que ver, porque claro, ellos reforman eso porque tienen plata. Entonces, claro, para mí bárbaro. Digo, bueno, señores, vamos a bajar esto. A ver, ¿usted quién es? En la Renault, listo. Con que despida nada más que 5.000 personas, yo le doy 5.000 millones de euros a pagar en 20 años con tasa cero. Bueno, así yo también arreglo el país. O los españoles, 24.000 millones de euros para las pymes a 20 años sin intereses. Bueno, esa gente no se va a presentar en concurso. Denme esa plata a mí, tampoco necesito cambiar la ley de concurso. Pero acá no tenemos nada. Es decir, no podemos pagar los 500 millones de dólares de los intereses del último bono. Y estamos hablando de esto, y el poco dinero que hay. Va a haber que hacer magia y hay que ponerlo a volver a producir. Usar ese dinero para pagar las deudas viejas de la gente. O esta idea ridícula de dar, que insisten cada vez más. Yo no sé, tiene que hablar con gente que esté aterrizada, porque préstamo para pagar deudas, extraordinario. No va a pagar ni la deuda ni el préstamo. Es decir, ¿por qué no le refinancian la deuda en vez de darle un nuevo préstamo? Que es mucho más barato, mucho más directo y mucho mejor. Evitemos, un nuevo préstamo con una nueva tasa para pagar un préstamo viejo. Eso funciona para la gente que tiene una actividad productiva muy fuerte, o que puede recomponer flujos, o que puede recomponer proyectos empresarios. Pero la gente común, ¿qué le digo a una persona? Las familias argentinas, 9 de cada 10 están endeudadas hasta la coronilla. Yo digo, está bien, toma un nuevo préstamo. Un préstamo para que pague la luz. No, escúchame, ¿por qué no me refinancia la luz y es mucho más barato? Bien. ¿Estamos? La doctora Cortés dice que no es tiempo para andar rematando
para andar subastando bienes. O sea, buena noticia para los que tienen concurso en el juzgado de la doctora. A ver, no es tiempo para estar subastando bienes, depende. Porque yo le diría a Gloria, a ver, ¿y cuándo es el tiempo para subastar los bienes? Cuando vuelvan a valer. Y cuando vuelvan a valer, ¿cuánto va a ser la deuda? Las empresas que están liquidándose, se tienen que liquidar. Y la pandemia no tiene que detener la liquidación. Que se liquiden rápidamente y terminemos con eso. Si no, van a seguir con la quiebra de la quiebra durante años. Entonces la gente dice, bueno, pero ¿qué van a cobrar los acreedores? Y nada, como siempre. O no saben que hay un estudio del Banco Mundial que dice que en las quiebras liquidadas los acreedores quebrafarios cobran 0. El dinero se lo llevan los privilegiados. ¿Dónde vieron grandes distribuciones de dividendo concursal a acreedores quirografarios en las quiebras? Las quiebras tienen que terminarse. Y es más, a mí me parece que habría que facilitar el régimen de liquidación, hacerlo más sencillo. Si no se van a poder recomponer, ¿por qué voy a seguir manteniendo estos bienes que necesitan custodia, necesitan seguro, necesitan gastos por meses, por si vuelven a valer? ¿Cuándo? ¿Cómo? No lo sabemos. No lo sabemos. Yo no estoy de acuerdo con eso. Respeto la opinión de Gloria, pero no estoy de acuerdo. Bueno, para no seguir abusando de tu tiempo, no queda más que reiterar el agradecimiento. Uno participa en muchas charlas por Zoom y por ahí vos ves que quedan los cuadraditos con la luz prendida y no se ve la gente, o por ahí alguno está mirando para el costado. No ha sido este el caso, porque realmente la clase que ha dado el doctor Vítoro ha sido atrapante, nos ha ido envolviendo con sus conocimientos y nos ha permitido o ha hecho que no nos distraigamos de estar mirando la pantalla, sobre todo por la relación entre la práctica y la norma. Ha sido muy didáctica, una conversación realmente exquisita, y yo te doy las gracias nuevamente y espero vernos el 10 de junio con esa charla, que seguramente ya empezarán a solicitar el link, pero se les va a dar un día antes. Vamos a hacer todo el procedimiento, la doctora Marsala y Augusto, que han demostrado una vez más la eficiencia para estas cosas, se pondrán a trabajar ahora mismo para la difusión. Así que, Daniel, desde esta tu casa, te agradecemos la presencia y basta con un simple llamado para que tengas las aulas. Para nosotros un orgullo poder tenerte en nuestras aulas como profesor honorario de la Universidad de Congreso. No, me encanta, gracias a ustedes. La verdad que para mí es un placer enorme y me siento muy halagado que me inviten y siempre son muy considerados conmigo, así que ustedes también me dan esa alegría de poder seguir conectado a Mendoza, que es mi tierra, que es el lugar donde nací, el lugar que amo con todo mi corazón. Así que gracias a vos por tu hospitalidad, gracias a Gladys, siempre tan atenta y tan buena amiga, disfruto mucho de la amistad con ella. Y bueno, gracias a todos los que han participado de este evento y nos han acompañado. Verdades no tengo ninguna. Sarmiento decía, traigo mis puños llenos de verdades, yo traigo mis puños llenos de preguntas y de gran desorientación, pero me parece que a partir de estos disparadores podemos trabajar, conversar y generar ideas en común, que es lo que hace falta para que salgamos todos adelante. Y un mensaje de esperanza: este no es el diluvio, no vamos a desaparecer, y la mayoría de la humanidad va a salir adelante como salió adelante de casi todas las otras pandemias por las que he ido atravesando. Por eso les conté al principio cuáles eran las pandemias, porque a veces, claro, como uno no las ha vivido y a veces no las recuerda, les parece como, bueno, esto es tremendo. Por supuesto que es tremendo y que esto es muy serio. Pero cuidado, hemos salido de cosas peores. Muchas gracias. Bueno, Gladys, si querés saludar, y lo despedimos nuevamente agradeciendo. Veremos después quién está a favor del Pague Dios, y acá la mitad va a estar a favor del Pague Dios y la mitad depende al cliente que tengamos, ¿no? Pero no es un pagadiós. En realidad yo digo, lo llamo pagadiós para la idea de que no podemos mirar al pasado. Es una bisagra. Hay que tomar el conjunto de deuda que queda de la pandemia o del tiempo de la pandemia, hay que encapsularla, porque ese es el esfuerzo compartido. Pues si el esfuerzo compartido es ir a la justicia, uno por uno,
44 millones de habitantes con un lío tremendo. Olvidemos, no va a funcionar, ¿no? Me parece que el esfuerzo compartido es meter todo en una bolsa, ponerlo a un costado, ver eso cómo lo reestructuramos, cómo lo armamos, con una participación público-privada, cómo le damos un funcionamiento o circulación de esos bonos en el mercado. Los pateamos a 4 o 5 años, dependiendo si son empresas o si son particulares, y damos un plazo de gracia, y bueno, por ahí volverán a valer esos bonos, o algo van a valer, los permitimos usarlos como valor nominal en los patrimonios de las empresas, para que no queden con un patrimonio neto negativo, los usamos para pagar impuestos, es decir, hay, o una parte, obligamos a las entidades financieras que los reciban, porque demasiado se han llevado con los intereses de mucho tiempo, han hecho muchos negocios, que tienen concentrada casi toda la deuda, porque la deuda privada, hay mucha deuda familiar privada, con prestamistas particulares, usureros, pero la gran mayoría son entidades financieras o parafinancieras, cooperativas de crédito, proveedores de servicios por sistema de descuento por planilla y demás. Bueno, esa gente también va a tener que participar de este sacrificio general, y esto se puede hacer, porque los pocos fondos que tengamos, aún de crédito, o lo que pueda quedar en el Banco Central, después que se rasque el fondo de la olla, es para volver a ponerse de pie. ¿De qué nos sirve pagar todo el pasado, decir, le pagué a todo el mundo y ahora cierro? No, me pongo de pie y después vemos cómo pagamos, pero no lo llamo pagadiós en el sentido de que lo encapsulamos, no es que no lo pague nadie, sino que lo paguemos entre todos, si finalmente es así. Y cada uno contribuirá según el grado de participación proporcional que tenga el resto. Y cuando la gente me dice, bueno, Víctor, ¿y qué hacemos con los que tienen garantías reales y demás? Una serie del bono amparada sobre las garantías reales. Titulizamos eso. ¿Por qué no se puede hacer? Lo que pasa es que hace falta imaginación. Acá la gente quiere repetir lo del año 2001. No se puede. Hay 10 errores que no se deben cometer. Pero eso se los cuento el 10 de julio. No se lo voy a contar. Bueno, Daniel, muchísimas gracias. Como siempre, magnífica la disertación. Mirad todo lo que los participantes están diciendo de ella, y te esperamos el 10 de junio. Y quiero especialmente agradecer a Augusto Bernasconi y a Marcela González, que nos ayudan y hacen que esto salga tan bien como ha salido esto. Y por supuesto, gracias al señor decano, que siempre confía en nosotros. Una cosa, Samira, una sola cosita, que Samira no crea que no leí la pregunta. Lo que pasa es que me pregunta con el tema de los jardines maternales, el futuro un contrato escrito. Ahí ya me pierdo un poco, Samira. Lamentablemente no estoy tan canchero en el tema de jardines maternales, sino con todo gusto te contestaría la pregunta. Bueno, ha quedado todo respondido. El doctor Benelva, también fiel seguidor de tus cátedras, también te está saludando. Un maestro. Bueno, el profesor Benelvas tiene que venir el 10, porque voy a hablar de la titulización de deuda, y eres un experto en temas de bonos y de títulos. Así es. Lo esperamos bueno, entonces el 10. Muchas gracias a todos y especialmente Daniel por el tiempo. No, gracias a ustedes. Un placer como siempre. Chau, chau. Muchas gracias. Hasta luego. Chau, chau. Augusto, cerrás vos.